Entonces, tercera tanda de axiomas. Ya son axiomas de la implicación y de la equivalencia. Aunque a veces mezclan el y el o y esas cosas. Son axiomas, digamos, más sofisticados. A veces algunos menos sencillos. Este sí es muy fácil. True es equivalente a P implica P. P equivalente a P. O sea, toda proposición es equivalente a sí misma. Entonces lo que dice es, si una proposición es equivalente a sí misma, si yo escribo P equivalente a sí mismo, eso es como escribir true. O sea, donde yo vea P equivalente a P, eso lo puedo reemplazar por true, porque eso es, y esa se llama la identidad de la equivalencia, porque funciona falso es equivalente a falso. Da verdadero. Falso equivalente a falso, da verdadero. Pero ¿qué es lo que da verdadero? Decir que falso es equivalente a falso, no falso. Decir que falso es equivalente a falso da verdadero, porque falso es equivalente a falso. Y decir que verdadero es equivalente a verdadero da verdadero, porque verdadero es... ¿Sí me entiendes? Pero no es que falso sea verdadero, sino que falso equivalente a falso es verdadero. Segunda, la equivalencia es conmutativa, es decir, yo puedo escribir P equivalente a Q y eso es equivalente a escribir Q equivalente a P. La equivalencia asociativa, si yo escribo P equivalente a Q y eso equivalente a R, eso es equivalente a escribir P equivalente a Q equivalente a R. O sea, son tres reglas de la equivalencia. Con la implicación. Ah, esta es bien bonita. P implica Q es lo equivalente a escribir no Q implica no P. P implica Q es equivalente. A mí me gusta escribirlo en líneas diferentes, pero no es que toque, no es que sea obligatorio, sino que me gusta por orden mío aquí, para que ustedes vean lo que yo voy estudiando. Es equivalente a no Q implica no P. La tabla de P implica Q, la tabla de no Q implica no P, son la misma, entonces son equivalentes. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo quiero en algún caso demostrar que P implica Q, puedo decir, pero lo veo más fácil demostrar que no Q implica no P, pues puedo coger ese camino. Puedo reemplazar el uno por el otro y demostrar lo otro. Esa se llama la contrapositiva, porque como que cogió esto, los cambió de lugar y los negó. Se llama la contrapositiva. Son nombres que le han puesto y que ya vienen por años, siglos, y pues ya uno los usa y los pusieron tratando de que el nombre dijera qué es la regla. ¿Mm? Profe, Sí, señor. en enunciado natural, por ejemplo, pues hablado, ¿tendría sentido decirlo de alguna manera u otra manera? Digamos que reemplazamos P y Q pues por enunciados en lenguaje natural. Y pues Sí. luego lo decimos, por ejemplo, en vez de decir P implica Q, eh, No, decimos pues la palabra, o sea, ¿tendría sentido? sí, 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 sí. Por ejemplo, no sé, esa que hay por ahí de, si Colombia gana, entonces Brasil la va a alcanzar. Entonces, al revés sería, si Brasil no la alcanza, entonces Colombia no gana. O sea, a veces uno, o sea, usted puede, esas dos cosas son equivalentes en lenguaje natural también. Sí, sí sirvió o no sirvió. Sí, profe. Bueno, seguimos. El O, ya dijimos que había una que era la definición de implica, que era que P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces aquí hay una que si yo tuviera P o Q, ¿cómo lo reemplazo con implica? Pues lo reemplazo con no P implica Q. ¿Mm? O sea, no P implica Q es lo mismo que P o Q. O P o Q es lo mismo que decir que no P implica Q. Eso es una definición de lo con el implica. O sea, una manera de, fíjense que aquí ya es, si yo tuviera lo y no quiero lo, me implicas, entonces es una manera de escribir el lo con implica. Necesita la negación, igual que escribir el implica con el lo necesita la negación. Y esta P y Q se puede escribir como la negación de P implica no Q. Son equivalentes. La negación de P implica Q, es muy parecida a esa, lo que no Q está dentro, es P y no Q. Bueno, esas son combinaciones de implica con el O, con la negación y el I.
Aquí vienen unas, así como ácido asociativo, bueno, viene estudiar un poco la implicación con respecto a ciertas cosas, en particular también con la asociatividad. Creo que la asociatividad, es que la implicación no es asociativa, por eso no aparece aquí como axioma. Entonces, aquí miren este. Dice, si yo tuviera, voy a leer la de izquierda a derecha solo porque me parece que es más fácil. Si yo tuviera que P implica que Q y R es cierto, eso es equivalente a decir que P implica Q y a la vez P implica R. Porque si P implica las dos cosas, si implica la conjunción de dos cosas, es porque implica cada una. Eso es lo que dice ahí. Pero también dice, si P implica la una y la misma P implica la otra, es porque P implica la conjunción de las dos cosas. Por eso es equivalente. Y a veces se le llama la distributividad izquierda, porque de la equivalencia con respecto al I, porque el P está a la izquierda del Q y R. Se llama distributividad izquierda. ¿Qué pasa con el O? Si yo tengo P implica Q o P implica R. Entonces yo también digo, pues, si P por un lado implica Q o implica R, pues yo puedo decir que implica la disyunción porque implica una de las dos. Y si P implica una de las dos, y si P implica la disyunción, es porque implica la una o la otra. No puede ser porque implique la mitad de la una y la mitad de la otra. Eso no funciona aquí. Aquí o implica todo o no implica nada. Entonces, si P implica Q o R, también P implica Q o P implica R. Esas son, se llama la distributividad izquierda de la implicación con respecto a la conjunción. Ahora, esta, P implica R y Q implica R, si yo tengo que a la vez P implica R y a la vez, fíjense que es diferente a esta. Esta decía P implicaba Q y P implicaba R, la misma P. Aquí es implicado lo mismo, R, pero por dos, aquí, pero por dos proposiciones diferentes. La proposición P implica R y la proposición Q también implica R. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que que cualquiera de las dos implica R, pero no que la conjunción de las dos. O sea, es equivalente a cualquiera de las dos. Miremos esta aquí arriba, en Logic Tools. Esta dice, P implica R y Q implica R. Es equivalente a P o Q implican R. Eso es lo que dice esa de ahí. Voy a construir la tabla de verdad. Y pues está llena de unos. Pero uno a veces tendría tendencia a pensar que eso es equivalente a P y Q implica R. Y si P implica R y Q implica R, pues P y Q también implican R. Y es verdad que P y Q implican R. Pero de aquí para allá no es verdad que esto sea equivalente a esto. Es verdad que esto implica que esto debe ser verdad, pero no que esto implique eso. Miren, tabla de verdad. ¿Sí? Hay ceros. O sea, no es cierto que P y Q implique R sea equivalente a P implique R, Q equivalente a R. Miremos un poco las respuestas aquí. El P y Q implica R es este. Este es el implica. Entonces da estos unos, un 0, un 1 y 1. Y el I es este, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿En qué casos no da exactamente igual? En este, que da 0 y 1. Y en este, que da 0 y 1. Que son los dos casos en donde la cosa no funciona. Pero entonces, eh, quiero que lo miremos. Siempre fue que aquí dio 0, que aquí dio 0, y aquí dio 1, y aquí dio 0, y aquí dio 1. O sea que es un caso en que este es falso y este es verdadero. No hay ningún caso en que este es falso y este de verdadero. Eso pero si hay casos en que este da verdadero,
como aquí, y este da falso. Eso quiere decir que si yo en lugar de esto pusiera la implicación, eso debe dar una tautología. Vamos a mirar. Es decir, si yo en lugar de equivalencia pongo una implicación, tautología. O sea, digamos que hay una interpretación que sí es natural, es si P implica R y Q implica R, pues P y Q también implican R, eso sí es cierto, ¿cierto? Lo que no es cierto es al revés, que si yo sé que P y Q implican R, entonces las dos impliquen R, porque pues, es la conjunción de las dos la que hace que R sea cierto. No es la una o la otra, solas, sino es la conjunción de las dos la que hace que R sea cierto. ¿Mm? Ese es, por eso este teorema, Profe, sí, dime. en la tablita creo que dices con O, ¿no? Cuando dice P implica R o Q implica R y tú lo pusiste con I, creo. ¿En cuál? ¿En la que estoy señalando? Sí, sí, en la que estamos. Ahora en la de abajo. ¿Que dice qué? Ah, ok, es que hay con I y con O. Sí, es que hay otra aquí abajo. Vale, Estamos vale, en ya esta, no. estamos en esta. Dale, dale. Entonces, yo por eso vivo señalando ahí, porque es que el que está detrás del computador le sirve más que yo señale ahí. Entonces, por eso yo vivo señalando dónde voy, para que no se pierdan los que están detrás del computador. Entonces, esta se llama distributividad derecha de la implicación con respecto a la conjunción. Pero miren que al distribuir la I se cambió por O, y eso es muy importante, porque así queda equivalencia. Si le pongo el I, tendría que poner aquí una implicación, y eso también sería un axioma, pero con una implicación, no con una equivalencia. Y fíjense que estamos haciendo son axiomas de equivalencias, no axiomas de implicación. O sea, todos esos axiomas son tal cosa es equivalente a tal cosa es equivalente a tal cosa. También hay otros axiomas con implicaciones, pero esos no son los que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a aprender a hacer aquí es a demostrar a punta de equivalencias, demostrar equivalencias. Luego miraremos cómo demostramos con implicaciones, pero primero vamos a aprender a demostrar con equivalencias. Entonces, el segundo dice, si yo tengo que P implica R, y por otro lado tengo que también Q implica R, o sea que una de las dos es cierta, que P implica R o que Q implica R, entonces yo puedo asegurar que si tengo P y Q, entonces como tengo P y Q, tengo P y tengo Q. Y como tengo P y tengo Q, entonces alguna de las dos que sea cierta de estas dos implicará R. Entonces yo puedo decir que P y Q implican R. Puedo estar seguro que P y Q implica R si P implica R o Q implica R. No necesito que las dos impliquen R. Con que una de las dos implique R, puedo decir P o Q implica R. Esa es parecida a esta, solo que, ojo, se cambia la O por I. Ahora viene... ahora viene esta. Uno tendría tendencia, si la implicación fuera asociativa, voy a ponerlo aquí mejor. La asociatividad de la implicación, todas han sido asociativas. La conjunción es asociativa, la disyunción es asociativa, la equivalencia es asociativa. ¿Qué pasa con la implicación? Entonces, uno diría, pues debería ser asociativa también. ¿Eso qué significaría? Significaría que P implique Q, implique R, debería ser equivalente, si fuera asociativa, la implicación a P implica Q y eso implica R. O sea, no importa dónde ponga el paréntesis, si tengo tres, tengo P, Q, P implica Q, P implica, mejor dicho, cuando tenga P implica Q implica R, no importa dónde ponga los paréntesis, y eso significa lo mismo, es la pregunta. Puedo poner los paréntesis aquí o puedo ponerlos aquí y eso significa lo mismo. La respuesta es, miremos la tabla de verdad, a ver si esas dos cosas son equivalentes. No son equivalentes. O sea, la asociatividad, la implicación no es asociativa. Si la implicación no es asociativa, entonces cuando me lleguen a escribir, si alguien me llega a escribir P implica Q implica R, tendré que preguntarle qué quiso decir. Porque si me dijo con P implica Q implica R, eso significa una cosa, y si me dijo P implica Q implica R, eso significa otra cosa.
O le tengo que decir, póngame los paréntesis porque ahí yo no sé qué hacer. O por convención, uno dice, cuando me pongan eso, pongo los paréntesis en tal lado. Pero tiene que haber alguna manera de romper la ambigüedad. Alguien la tiene que romper. O el que me lo dice, o una red, o alguna convención, o alguna cosa, porque si no, eso así significa dos cosas diferentes. Entonces, esta regla que hay aquí, esta axioma, lo que dice es, cuando tengo P implica Q implica R, no puedo poner el paréntesis donde quiera, pero lo que sí puedo asegurar es que eso es equivalente a P y Q implica R. O sea, este P implica Q implica R es equivalente a decir P y Q implica R. O sea, esta implicación se comporta como si fuera un I de estos dos. ¿Sí? Y P, eso es equivalente a P y Q implica R. Tautología. Más contrapositiva de la equivalencia. Si tengo P es equivalente a Q, puedo ponerle negación a ambos lados. Eso es lo mismo que decir que no P es equivalente a no Q. O, ahora, ¿qué es la negación de una equivalencia? Cuando digo P equivalente a Q, no es cierto. Entonces, eso quiere decir que no P es equivalente a Q. También quiere decir que P es equivalente a no Q. Cualquiera de las dos, por eso se llama la negación 1 y la negación 2 de la equivalencia. Todas estas son equivalentes. Esta es equivalente a esta que es esta misma es equivalente a esta, por lo tanto esta va a ser equivalente a esta porque la equivalencia va a ser transitiva. Y estas dos de abajo son como otras maneras de escribir la equivalencia y de escribir el XOR. P equivalente a Q, habíamos puesto es equivalente a P implica Q y Q implica P. Pero hay estas otras maneras, dice es equivalente a decir, P equivalente a Q es equivalente a decir que P y Q son ciertas o que no P y no Q son ciertas. Y esa es otra manera de ver la equivalencia. Es P equivalente a Q, no con P implica y Q implica P y P implica Q, sino con P y Q o son ciertas al tiempo o no P y no Q son ciertas al tiempo. Eso es lo que dice esa frase. Otra, P XOR Q. Entonces, la hemos puesto que es la negación de la equivalencia. Pero el XOR también es que la una es verdad y la otra es falso. O sea, P o Q al tiempo que no P y Q. Entonces, eso es la única manera de que esto sea cierto es que la una sea verdad y la otra sea falso, y la una sea falso y la otra sea verdad. Porque es la única manera que, si la una es verdad y la otra es falsa, esto da cierto. Si la una es verdad y la otra es falsa, esto da falso y la negación da cierto, y cierto da cierto, ¿verdad? Pero es la única manera en que esas dos cosas pasan. Si las dos son verdaderas, entonces P y Q da verdadero y no eso da falso, por lo tanto esto da falso. Y si las dos son falsas, P o Q da falso, por lo tanto esto da falso, por lo tanto eso es lo mismo que el XOR. O sea, no hay una sola manera de expresar el XOR, hay varias maneras de expresar el XOR, varias maneras de expresar la implicación, la equivalencia y esas cosas. Ese es el tercer paquete de acciones.